Ya, ya estamos grabando con Jorge Bruce, psicoanalista. Em, Te comentaba, Jorge, que estaba escuchando un webinar que has dado hace poco, una entrevista es también, ¿no? De alguna manera, porque es una conversación larga con una chica que te vas sacando preguntas que manda gente de diferentes partes de Latinoamérica. Y estaba justo me quedé pensando en la parte en la que habla sobre el consumo de información, ¿no? Estamos en un momento en donde el acceso a la información pues es muy masivo, ¿no? Y abrumador muchas veces. Y, y con el tema de la pandemia, pues esa información además trae una carga mucho mayor, ¿no? Ya, o sea, digamos, ese fenómeno es para todo, pero con la pandemia, además, pues ese exceso de información viene cargado pues de muerte y de todo, y de cosas que nos pueden atormentar, ¿no? Y recomendabas elegir, por ejemplo, algún medio confiable y consumir poca información. Recomendabas el noticiero de Marcos y Fuentes, La Encerrona, que a mí, yo también lo empecé a consumir desde el comiencito de la pandemia, me parecía una forma muy precisa de hacer eso. Pero me dejaba pensando en cómo hoy en día también pues las comunicaciones, los medios nos pueden engañar un poco porque yo decía, ya, claro, ok, eliges un medio y te dedicas como a consumir info de ese medio que consideras confiable, ¿no? Pero por otro lado, hoy tenemos fenómenos como Willax, quien yo siento que tiene una relación casi innegable con el modelo de Fox News y lo que eso ha causado en Estados Unidos, ¿no? O no sé si es más una consecuencia que una causa, pero lo que eso representa. Y pienso, claro, pues hay gente que elige ese, ¿no? Elige ese medio, que además te da la sensación de tener cierta diversidad de información, porque tienes el mismo discurso, pero empaquetado en Rafael Rey, después empaquetado en Milagros Leo, después empaquetado en Philip Butters y Beto Ortiz, ¿no? Y, y eso a la larga también contribuye pues a estas cámaras de eco y estas burbujas en donde nos encerramos y que siento que hoy en el Perú están, desde antes de la pandemia, pero sobre todo con la pandemia es como si le hubiesen tirado gasolina a ese fuego y está radicalizando a nuestra clase más conservadora, ¿no? Y pensaba, ¿cómo enseñarle a la gente a consumir información y a contrastarla, ¿no? Con cierta discreción sin agobiarse por eso, porque eso también puede ser una lucha interminable. Yo siento que lo hago más o menos de la manera correcta con los medios que consumo, pero al final, pues, uno nunca sabe, ¿no? Siempre hay un sesgo. Este, ¿Qué te genera, sobre todo porque además muchas de las personas que están pegadas a esta señal de Willax son gente de tu generación? Y siento que se vinculan con ese medio de una manera bien particular. ¿Cómo ves esa exacerbación conservadora a través de esos medios o ese Este, panorama? te agradezco que me incluyas en la categoría de viejos lesbianos. Bueno, Este, em, está comprobado, creo que se puede decir científicamente, que las noticias apocalípticas tienen mucho más pegada que las noticias que procuran ser balanceadas, equilibradas, que sopesan y muestran evidencia, ¿no? Y en una época como esta, de pandemia, en donde se exacerba el sentimiento generalizado de lo que Freud llamaba la neotenia, esa condición de desamparo en que nacemos los seres humanos, a diferencia de la mayoría de especies ¿no? ujú. En pocas horas ya pueden caminar en sus cuatro patas, nosotros nos toma un año. Eh, este desamparo inicial, esta suerte de regresión masiva se ha visto multiplicada, incentivada por la indefensión que nos ha producido la pandemia, en primer lugar a todos los habitantes del planeta y en particular a los habitantes de estas partes del planeta que están más alejadas de la mano de Dios que otras, ¿no? Es decir, no tenemos todo lo que ya se sabe, servicios hospitalarios, vacunas, médicos, atención primaria, etcétera. Entonces, claro, ante esa sensación angustiosísima de estar
librados a nuestra suerte, muchísimas personas buscan cualquier cosa que les dé un sentimiento de control, de manejo, de tener algún asidero, por lo menos una tabla de salvación. Y esos no suelen ser los instrumentos más saludables. Por el contrario, ahí tienen mucho más pegada los más tóxicos, los más dañinos, los que difunden mentiras o los que dicen con certeza, si tomas ivermectina cada 20 días no te va a pasar nada. Ahora mismo estoy en el Carmen, en Chincha, y aquí esto es religión, no te imaginas, porque aquí viene el laboratorio Farvet y todo eso, Manolo Fernández y compañía, y acá le tienen una fe ciega a este asunto. Estaban llenos los hospitales, ahora están vacíos, nadie ha ido al hospital a mirar, ¿no? Eh, eh, pero el pensamiento mágico impera en situaciones de descontrol, de angustia, de pánico, porque yo creo que en realidad en lo que estamos es en situación de pánico con todas las consecuencias que eso trae. Entonces es mucho más difícil llegar a lo que tú apuntas, que es un consumo reflexivo, analítico, crítico, ¿no? Incluso del medio más confiable que uno tenga. Lo ideal sería tener siempre una actitud crítica, pero eso es difícil de lograr, mucho más en circunstancias como estas, en donde tenemos que tratar de pensar bajo fuego cruzado. La pandemia genera un grado tal de zozobra que pensar se vuelve una tarea mucho más desafiante de lo que ya lo es en general. Es una mala época, entre muchas otras cosas, para pensar con serenidad. Claro. Sí, y a mí me hace eso que decías de pensar bajo fuego, ¿no? Es bien loco, ¿no? Porque me hace acordar al comienzo de la pandemia cuando salió ese compilado de textos que se llamaba La sopa de Wuhan, ¿no? Donde Zizek y Ben-Chul Han y una serie de otros pensadores habían recopilado una serie de textos. Y es bien interesante, ¿no? Porque parecía como una especie de afán comercial de estar como adelante de una situación que no tenía pues ni un mes, ¿no? Y ya se estaban sacando una cantidad de conclusiones. Recuerdo haber conversado también con una persona que me hablaba sobre el sector gastronómico y me decía, no, ya se está viendo en este momento para poner los vidrios o sea, de plástico, el plexiglas, para que la gente pueda comer en los restaurantes, y ya el sector se está moviendo hacia eso. Y yo pensaba, pero eso es obvio que no lo vamos a hacer. ¿Quién quiere ir a un restaurante y comer con un plástico al lado, ¿no? O sea, es más probable que volvamos a como simular una especie de normalidad antigua, que es como un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que la gente un poco como que actúa como si el virus no estuviera sabiendo que sí está. Yo lo siento incluso en mi propio comportamiento, ¿no? O sea, antes he estado mucho más rígido en cuanto a la cuarentena, y ahora estoy volviendo un poco a eso, pero sí me he tomado mucho más libertades, incluso asumiendo los riesgos que estas libertades traen, ¿no? Hay como una voluntad de ignorar un poco la realidad, y siento como, claro, eso va pues en mayor o menor medida, según quién es, cómo se acerca uno a la vida, tal vez, ¿no? Cómo mira uno la vida, porque pensaba cómo hay muchas de estas personas que toman la ivermectina, como lo mencionabas, pero al mismo tiempo suelen ser las mismas personas que dudan de la eficacia de la vacuna, ¿no? Entonces, hay como tal vez no una necesidad no una incapacidad de pensar con claridad, sino una necesidad de que otros piensen por nosotros, ¿no? Porque por lo general esos mensajes vienen desde ciertos guías sectarios, ¿no? Como este tipo, el de Farbet, que se presenta en televisión, pues, con esta actitud así mesiánica, ¿no? Y la gente elige creerle a él en lugar de mirar la realidad, ¿no? O sea, incluso ahí en Chincha, donde tú dices que es el foco de la ivermectina, y ha sido pues el punto en donde más muertes me parece que hemos tenido en el momento en el que éramos el país que más muertes tenía en el mundo, ¿no? Ambrosio Prado fue el distrito con más letalidad de todo el Perú, que es Ajá, probablemente el lugar con más letalidad del mundo, como bien. claro. Entonces es como venir a decir, miren acá cómo nos cura ¿no? esta medicina en el lugar donde es más evidente que nunca
que no lo está curando, ¿no? Y me hacía pensar en que estamos, claro, en una era en donde la información es tan abrumadora y está tan a la mano que ya entonces es una elección inconsciente, pero más fuerte todavía el irse a lo irracional, ¿no? O sea, es ante toda la información que hay hoy en día, entonces yo me refugio en la conspiranoia y en todas estas cosas, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, es como que ya se hace como cada vez más tangible que la realidad no importa. O sea, me refiero a que este sería el tiempo en donde uno debería decir, pues ya, o sea, ya esta discusión quedó zanjada, porque acá está la información. Y en ese momento es que la gente dice, no, no, ¿no? Y tienes al mismo tiempo en Estados Unidos el auge de movimientos como QAnon, ¿no? Que habla de los demócratas como una red de pederastas manejada también por Bill Gates, y ese tipo de pensamientos llegan incluso a tener peso dentro del Partido Republicano. O sea, me refiero a cómo vivimos en una época en donde, teniendo a la mano toda la información para constatar las cosas que son ciertas, elegimos entregar nuestro pensamiento a quien nos quiere engañar mejor, de alguna manera, ¿no? No sé si eso es una cualidad, como dices tú, o sea, supongo que viene desde mucho antes, pero siento que hoy está más exacerbada que nunca. Y a mí la verdad me parece escalofriante porque no sé cuál va a ser el estado de la verdad después de esto, ¿no? Se está haciendo cada vez más relativo todo. Claro, el gran otro de Lacan hoy es un algoritmo, ¿no es cierto? Ah, Que nos proporciona lo que buscamos y nos inserta en esa red de distorsión de la realidad que lo que hace es darnos una tranquilidad ilusoria, porque en realidad lo que sucede es que no soportamos la angustia en la que estamos viviendo y esto trae muchas consecuencias, entre otras la negación también, ¿no? Como decías tú, de la existencia de este virus, que además como es un virus invisible, es mucho más fácil imaginarse que tenemos algún tipo de control. Hace poco una persona me quería convencer para asistir a una reunión de trabajo y yo veía por la pantalla que habían 8 personas en una oficina y él me decía, pero acá respetamos todos los protocolos. Sí, yo le digo, pero el virus creo que no se ha enterado, porque si tú tienes 8 personas metidas en un mismo espacio, ¿cómo controlas los aerosoles? Así te laves las manos 800 veces y te pongas 200 mascarillas, ¿no? sí, Este, pero ya tú ves gente seria, digamos, ¿no? Reflexiva. Eh, Cree que están respetando los protocolos y por lo tanto están a salvo. Son formas, como muchas otras, de tratar de enfrentar de algún modo el tsunami, el terremoto, el huaico, ¿no? Cuando ya es muy tarde. Y eso lo puedes hacer si es que un año antes, ¿no es cierto?, pusiste los canales, los cauces, las reservas, lo que fuere, pero cuando ya te cogió con los pantalones abajo, ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Pero lo de la sopa de Wuhan a mí me interesó mucho. Ellos lanzan esto en febrero. Muchas de las personas que yo más admiro escriben ahí. Giorgio Agamben, por ejemplo, ¿no? Una de las personas que yo he leído mucho. Gie, que me encanta. Más que porque le crea, porque me parece inteligentísimo y entretenidísimo y sus chistes son los mejores que he escuchado de un intelectual. Este, patinaron horrible, ¿no? Una, una, una escritora argentina lo llamó algo así como cardenales del apocalipsis, ¿no? Felices de anunciar la destrucción del capitalismo, ¿no? Eh, claro. eh, y el estado de emergencia, decía Gamben, ¿no? Y bueno, eso no le quita, por supuesto, su fantástica trayectoria y todos los aportes que ha hecho, pero sí, es una lección importantísima. Los más brillantes pueden caer en la trampa narcisista de querer ser los primeros que explican lo que está sucediendo en un momento en que era imposible, febrero del 2020, ¿no? Imagínate, no se sabía nada, ¿no? En ese momento. Aún ahora, en diciembre, a punto de terminar el año, seguimos con más preguntas que respuestas. No obstante, es cierto que lo más difícil de todo
es resistir esos, un psicoanalista británico le llamaba a eso ataques al pensamiento. Y eso es lo que, eso es lo que estamos recibiendo en este momento, ¿no? Una cotidiana dosis de una munición muy potente contra nuestra capacidad de pensar. Y por eso yo creo que es más importante que nunca intentar resistir e intentar pensar a sabiendas de que lo vamos a hacer de manera precaria, provisional y además necesariamente si quieres que funcione tendrá que ser flexible y tendrás que irte adaptando a lo que se vaya descubriendo, ya sea en el campo de la ciencia, en donde hoy día veía que se discute sobre la vacuna China, Sinopharm, que si es 70%, que si es 90%, que si las pruebas, que si la fase 3 y de pronto nos hemos visto todos familiarizados con temas que antes nos resultaban anchos y ajenos, ¿no? Y uno de los grandes problemas que todo esto trae es la saturación de la información. Por eso yo creo que idealmente hay que procurar, en efecto, intentar dosificar esto para no resultar abrumados, inundados, sumergidos por esta abundancia de información que en realidad intenta recubrir una devastadora e insidiosa angustia que nos impide dormir bien, que nos impide actuar de manera, digamos, relativamente estable, que nos tiene en un estado de volatilidad emocional, así como en el siglo XIX la psiquiatría francesa hablaba de la folie à deux, aquí hay una folie a multitud, ¿no? Yo creo que vivimos una etapa enloquecida y que algún día lo reconoceremos, ¿no? Este fue un año y quizá el que viene lo sea también de enloquecimiento colectivo en donde resulta dificilísimo mantener un mínimo de cordura, porque Sí, la cordura es un bien cada vez más escaso en estos días. sí, y leía una columna tuya, me parece que fue la última que pusiste en La República, donde al final hacías una reflexión sobre la voluntad de muchas personas a refugiarse en pensamientos religiosos, no mágicos, entregarse, y terminabas cuestionando como, bueno, difícil, difícil juzgar a la gente, ¿no? O sea, o si tal vez tienen razón, no me acuerdo exactamente la frase que usaste, pero fue algo así, ¿no? No como diciendo tienen razón, sino como diciendo, bueno, hay razón de hacerlo, ¿no? Y es interesante porque, claro, eh, como en todo, hoy en día se pierden mucho los matices y no es que, claro, no es que apoyarse en la fe en ciertas cosas esté mal, ¿no? Pero ¿cómo le enseñamos a la gente que, claro, o sea, está muy bien cuidarse y además rezar, pero cuando empiezas a tomar dióxido de cloro y empiezas a salir, ¿no? Esa pequeña, esas entregas a la fe sí pueden resultar peligrosas, ¿no? Entonces, supongo también difícil, y me imagino que también como terapeuta te debes encontrar eso, cómo conciliar que la persona es como, sí, está bien, usa tu fe o usa tu creencia para apoyarte, pero que no cope tu percepción de la realidad, ¿no? Entonces es un poco como decirle, esto que tú crees no necesariamente es cierto, pero no importa si quieres actuar como si sea cierto, ¿no? Jordan Peterson dice eso a veces en otro contexto, ¿no? Que él dice que a veces hay que, así tú no creas en Dios, a veces conviene actuar como si Dios existiera, ¿no? Y, y me hizo acordar un poco esa frase que tú decías, ¿no? Entonces, ¿cómo también hacerle a la gente entender que, o sea, que, que su fe y su creencia un poquito mágica tiene un lugar, pero es un lugar más para ellos mismos, ¿no? Y no tanto como para afuera o que no tiene un verdadero, no tiene un asidero en la realidad, ¿no? No sé cómo, tú cómo manejas los acercamientos así a la divinidad. En Con, la relación con mis pacientes como mm, terapeuta, yo lo que hago es, por supuesto, tener el mayor respeto por cualquier actitud que vaya de un extremo al otro, desde las personas muy creyentes hasta quienes se dicen ateos militantes, siempre y cuando esto no les genere algún grado de, como tú bien decías,
actitud patológica, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta negación de la posibilidad de contagiarse por el hecho de estar protegido por el rosario o alguna cadena de oraciones, ¿no? Mm. Está, eh, a mí me parece maravilloso que las personas tengan auxilios espirituales de la naturaleza que sean. De hecho, yo creo que eso también está amenazado hoy en día. Paradójicamente, el espacio espiritual está muy constreñido por la invasión del miedo. eh, que lo hace mucho más difícil, a pesar de que las personas se refugien mucho en esto. Y sí entiendo, aunque Jordan Peterson no es my cup of tea, sí entiendo lo que dice con la tingencia de que ya lo dijo Pascal mucho tiempo antes, ¿no? Si no crees, no importa, Claro. reza nomás, y ya te llegará la fe, ¿no? Y hay muchas anécdotas de esto, no me acuerdo si son Max Planck y Niels Bohr, uno visita al otro en un bosque y se encuentra que en su cabaña tenía una herradura en la puerta y le dice, oye, tú eres uno de los grandes físicos, creo que inventaste la física cuántica, ¿qué haces con una herradura? Y le dice, bueno, pero ¿y si funciona? No se pierde nada. Y por supuesto, ¿no? Yo entiendo, no solo entiendo, respeto y valoro que las personas acudan a lo que sea para poder atravesar esta tempestad, este mar espantosamente agitado en el que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir, y que además tiene múltiples capas, porque fíjate que atravesamos una crisis que simultáneamente pues, es económica, social, política y mental, ¿no? Que es de la que estamos hablando ahora tú y yo, y que ha sido visibilizada como nunca antes, lo cual es una buena y una mala noticia. Eh, eh, es buena porque no se hablaba de esto y esto no se reflejaba en el presupuesto, y de hecho nos hemos dado cuenta que las carencias que tenemos en materia de atención en el Perú a la salud mental, si ya en salud en general son muy limitadas, imagínate, ni siquiera la última rueda del coche es una rueda inexistente, pero que ahora la buena noticia es, se ha visibilizado a tal punto que ya es innegable que sin salud mental no hay salud a secas en general, ni siquiera económica. ¿De qué te sirve crecimiento fiscal si la población está en un estado ¿no? de enajenación inmanejable? Pero yo sí creo que es perfectamente comprensible que haya habido, por ejemplo, una presión para que abran las iglesias, pero ahí tienes el dilema sádico perfecto, ¿no? La gente necesita las iglesias para poder encontrar algo de refugio en una época de desesperación, pero las iglesias son vectores clarísimos de contagio, las iglesias físicas, ¿no? Claro. Como un teatro o un cine que nos son más necesarios que nunca, Claro. porque la representación de la tragedia, ya sea en la iglesia, en el teatro o en el cine, es un instrumento de salud mental invalorable. Precisamente son los espacios en donde más fácil resulta contagiarse con los aerosoles por ser espacios cerrados, carentes de ventilación adecuada. Por lo tanto, no deberían abrirse. Ya no te digo los casinos, porque eso no tiene ni de salud mental ni nada, y eso sí rebasa la comprensión de cualquiera, ¿no? Pero dejando de lado, digamos, este acto que vaya uno a saber a qué lógica responde, es como los tantos dilemas sádicos de Hollywood, ¿no? Mm. Lo más necesario para mantener la salud mental en este momento, sobre todo la gente que no tiene recursos para acudir a un terapeuta como yo, o como cualquier otro de mis colegas, son esos espacios de espiritualidad, que son los cines, los teatros, las iglesias también. Pero son lugares que no se deberían abrir, por razones que creo que no necesitan mayor explicación y que sin embargo creo que los están abriendo, ¿no? Claro. Que a Claro. mí... Sí. Sí, y que además son particularmente perversos, creo, sobre todo hablando de las iglesias, porque me hace acordar a cuando hubo el terremoto del 2007, creo que fue en Pisco,
que hubo una cantidad de gente que murió adentro de una iglesia precisamente porque el sacerdote no lo dejó salir, ¿no? Entonces era como, no, no es que no lo dejó salir, sino, digamos, les dijo, aquí nos quedamos seguros porque estamos en la casa de Dios, ¿no? Y se terminó desplomando la iglesia encima de un montón de gente. Y entonces es como no solamente el espacio de contagio, sino un espacio que podría también reforzar pues una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque claro, o sea, si tú le dices a un creyente eso, claro, en la iglesia te puedes contagiar y decir, sí, pero bueno, igual es mi fe, tengo que ir por todos esos otros motivos que pueden ser comprensibles, pero a ver, dile que vaya al teatro, ¿no? Probablemente te va a decir, no, en el teatro sí no, ¿no? O sea, y que al final puede terminar siendo lo mismo. Me hace pensar en cómo se relaciona la gente con estos pequeños líderes, como puede ser el sacerdote o el pastor, ¿no? En el caso de los evangélicos, que terminan siendo como cercanos y le generan cierta identificación que termina siendo más importante que la información que transmiten en el fondo, porque luego, claro, sale de repente Bill Gates en la tele y explicándote sobre la vacuna, pero termina siendo algo tan lejano y abstracto que es como, no, ya mejor le creo al cura pues, de la esquina, de mi casa, ¿no? O sea, y siento que eso pues va de la mano con esta enorme sectarización que vamos viviendo en casi todos los temas que estén abiertos a discusión hoy en día, y la gente se entrega de manera casi religiosa a eso, ¿no? Hace un ratito decías también que esos espacios religiosos también están un poco amenazados hoy en día, esos pensamientos, y, y me hace pensar cómo hay una voluntad, pues, ¿no? Realmente de ir hacia eso, porque estamos reemplazando eso con un montón de otros pensamientos religiosos también, y que nos hacen bastante absolutistas, creo, para defender una causa u otra, y siendo además todos susceptibles a eso, como hablabas también de los más capos y los genios de la sopa, pues de Wuhan, como también son susceptibles a estas trampas de la actualidad. Me hace pensar en los movimientos políticos que hoy en día tienen como mucha fuerza y cómo un poco copan todo en pos de jalar agua para su molino y su causa. Y es interesante cómo, o sea, no necesariamente negativo, ¿no? Pero tú ves como, por ejemplo, empieza la pandemia e inmediatamente sale Zizek con sus posturas, digamos, socialistas diciendo que este es el fin del capitalismo, ¿no? Tienes al coreano diciendo que este va a ser el auge de los sistemas represores del Asia, ¿no? Por otro lado, tienes como si, bueno, los conspiranoicos diciendo que todo esto es una trampa para meternos el 5G. Pero por otro lado también tienes causas que también son nobles, pero que se pervierten, creo, en situaciones como estas, digamos, discursos también feministas que empiezan como a enfocar el tema desde el lado de este encierro es particularmente malo para las mujeres porque las mujeres entonces quedan encerradas con su abusador, ¿no? Que puede ser cierto, ¿no? No digo que no, pero me parece bien interesante cómo somos incapaces de ver pues, el espectro de una manera más amplia y inmediatamente lo tratamos de adaptar un poco a nuestro discurso actual, ¿no? A lo que nos define. E inmediatamente politizamos la realidad y ya estamos discutiendo otra cosa. Y siento que es algo que pasa particularmente con muchas de estas causas de defensa de derechos civiles hoy en día, con las cuales yo en principio comulgo casi de manera absoluta, pero que siento que en muchas de sus formas están perdiendo la posibilidad o la capacidad de llevar un mensaje con claridad y se están quedando más como en la batalla cultural, ¿no? No sé si se me entiende. O entonces, pienso en cómo al final nos comportamos más tal vez como unos organismos así microscópicos que vistos desde afuera simplemente se agrupan a un lado o al otro, ¿no? Por alguna afinidad que ni siquiera es muy, muy fácil de leer y nos olvidamos de resolvernos como una comunidad, ¿no? Y pensaba, no sé, ¿tú sientes que hay algo de eso hoy en día en cuanto, por ejemplo, a la exacerbación de ciertos pensamientos, de ideas como, no sé, posmodernas, junto con el exceso de información, junto con cómo ha exacerbado todo esto la pandemia? O sea, ayer veía cómo se ha aprobado el aborto en Argentina y las masas gigantescas de gente que hay en la calle celebrando, que yo apoyo, ¿no?
pero no puedo evitar pensar pues cómo todas esas masas están ahí reunidas en la calle de noche sin moverse, con el calor que hace en Argentina en este momento donde no corre ni viento en Buenos Aires y lo que eso hace con respecto al virus, ¿no? Pero uno a veces sugiere algo como eso nada más y ya parece como que estás hablando en contra de la causa, ¿no? Estamos en un momento donde todo es particularmente difícil de discutir porque no necesariamente hay mucha apertura a oír opiniones disidentes, correctivas o tal vez revisionistas sobre algunas de estas cosas, ¿no? Son malos tiempos para la complejidad, ¿no? Eso sin duda alguna, el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, que requiere no solamente ver la mayor cantidad posible de matices, ¿no? Como ese cliché que dice que los esquimales distinguen no sé qué cantidades de blanco. Sí. Este, eh, pero Morán se refiere también a la interdisciplinariedad, es decir, mirar desde muchos ángulos diferentes las cosas. Por ejemplo, el logro fantástico de la despenalización del aborto en la Argentina. Fantástico en todos los sentidos, porque en el primer mundo viene de la década de los 70, ¿no? Estamos hablando del 2020. Y aquí en el Perú vamos a tener que esperar probablemente 20 años más. O No algo. tratamos a los argentinos como si fuesen vanguardistas en esto. Exactamente, ¿no? Cuando en Europa esto es del año 74, me parece, ¿ya? Claro. Pero, y Cuba, ¿no? También, Mm. muchísimos años atrás. Pero sí, el paradigma de la complejidad se ve severamente hackeado por todo esto, porque ciertamente la tendencia narcisista, personal y grupal, consiste en agruparse en lo que tú necesitas poner en la agenda y sacar a la luz y defender y proteger, y quién sabe si no hay algún tipo de pulsión de supervivencia detrás de todo esto, pero en efecto esto se complejiza aún más en la digitalización, en donde debes haber visto este documental, que a mí no me parece tan bueno, pero que es interesante sobre cómo se manipulan, ¿no? En Netflix, ¿cómo se llama el documental? No recuerdo, No me sobre, acuerdo ahorita, pero las grandes eh, cadenas estas de redes sociales, ¿no es cierto? Cómo es que el algoritmo te selecciona se lo que llama tú... The Social Dilemma, ya me acordé. Social dilemma, ¿no es cierto? El dilema social. Y es interesante igual porque te explica la tecnología del algoritmo y cómo te selecciona lo que tú quieres escuchar y te lleva a reforzar lo que tú ya pensabas, etcétera, etcétera, de manera que tú consumas la red social en cuestión, ¿no es cierto? Entonces te frota, ¿no? El lomo en el sentido del pelaje del animal y tú te sientes reconfortado, reconocido, te sientes vigente, importante, etcétera, y terminas eh, consumiendo una y otra vez esa red social, y todos los que hablan ahí son gente que ha trabajado en las redes sociales, y esto es interesante, y te cuentan que los dueños de esto no permiten que sus hijos los vean, cosa que es divertida. Lamentablemente de lo que adolece esto es precisamente de lo que estamos hablando. No te muestran lo que dicen los defensores, o muy Claro, poquito, ¿no es claro. cierto? Que hubiera sido mucho más interesante, ¿no? Ujú. De los defensores de esas grandes redes sociales. Está muy de moda satanizar las redes sociales, pero sin dejar de consumirlas compulsivamente, ¿no es cierto? Claro. Cada quien la suya, ¿no? Yo hasta me ofendo cuando hablan mal de Twitter. No me acuerdo cuál de tus invitados hablaba mal de Twitter. Creo que era Eduardo Darjan, aquí. Aprecio y respeto muchísimo, pero me piqué, porque a mí sí me interesa Twitter. Eh, pero por supuesto no de una manera pues unilateral, ¿no es cierto? Ni pasiva, ¿no? Sino que en la medida que
si no fuera por Twitter, yo no me enteraría jamás que Rosa María Apaza dijo una cosa tan fantástica como que la vacuna nos iba a convertir en celulares, básicamente, ¿no? Y por Claro. supuesto lo hizo en Willax. Todavía no me decido a ver Willax, a pesar de que digamos, la parte más desarrollada de mi mente me dice, deberías ver Willax para ver qué cosas piensan y dicen, pero todavía no me siento con los instrumentos de supervivencia, la escafandra, el oxígeno, lo que sea necesario, ¿no? Las vacunas para poder adentrarme en ese universo. No obstante, ese sería, supongo, el ideal, ¿no? Poder mirar en todos los ángulos, pero en general los seres humanos no somos proclives a hacer eso, y mucho menos en épocas que serían comparables a las de vivir en estado de guerra. No se me ocurre una metáfora. Al principio se discutió mucho sobre si convenía o no hablar de eso, porque el virus no tiene intencionalidad, ni ideología, ni nada, ¿no? Ni siquiera vida, pero el hecho es que nos ha colocado en una situación muy parecida a la de vivir en un estado de guerra mundial, solo que es la primera guerra mundial real de la historia de la humanidad, porque Claro, las pues como guerras todos. mundiales eran muy localizadas, ¿no es cierto? Esta de acá, salvo las famosas pequeñas islas de Marcos y Fuentes, que además se van reduciendo, Sí, nos afecta absolutamente a todos. Y, eh, y sí, es cierto que exacerba las capillas, no literales, sino en el sentido simbólico, exacerba las capillas. Por eso es tanto más valioso el testimonio, la opinión, la voz de las personas que resisten y que procuran no dejarse arrastrar por esta marea y tratan de mantener opiniones que sean eh, basadas en evidencia y que además no quieran imponer nada a nadie. Antes de comenzar a conversar al aire, te contaba de que estaba escuchando, mientras hacía bicicleta estacionaria, a Pierre Rosanvallon del Collège de France, y que le había escuchado dos podcasts sobre el populismo, y en uno habla mucho sobre Marine Le Pen, en otro habla mucho sobre Mélenchon. Marine Le Pen es del Frente Nacional, que es la extrema derecha, Mélenchon es del Partido Comunista, y tú no sabes qué es lo que él opina. A mí me pareció genial eso, ¿no? Que te deja a ti la responsabilidad. Él dice, el populismo funciona de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿no? Sus claro. lógicas son esta otra, y la de aquí, la de allá, y habla de Chávez y de Maduro y de Kirchner y de el Ecuador, en fin. Y es muy interesante que esa exigencia al oyente de forma tu propia opinión. Yo no te voy a decir qué Claro. cosa es lo que tienes que Claro, yo pensar, te ¿no? puedo transmitir un contexto, ¿no? Una realidad. Me está haciendo pensar en que hace poco estuve viendo una serie de HBO que me pareció extraordinaria, que se llama Patria, que está basada en una novela De que me habían Aramburu, recomendado mucho, sí. Y gran yo no novela. había llegado a leer la novela nunca y vi la serie. La serie tiene 8 capítulos y me pareció alucinante, me encantó. Pues lee Y la novela apenas puedas, ¿eh? Porque es fantástica. dicen, ¿no? Que es así. Bueno, mira, y lo mismo te recomiendo con la serie si es que No, ahí la tengo en lista, claro. la verdad es que me gustó mucho y justo ayer lo conversaba con un amigo que es psicólogo también, que está formando como psicoanalista, y le decía que me parecía alucinante, ¿no? Porque era como que la mejor manera de poder explicarte un fenómeno tan particular, ¿no? Porque Patria habla sobre el conflicto de ETA, ¿no? En España, y en la mejor manera de explicarte un fenómeno tan complejo es introducirte en una pequeña narrativa en donde puedas experimentar o ver cómo otra gente experimenta las distintas variables de ese fenómeno, ¿no? O sea, me hace recordar un poco eso con lo que dices del podcast que venías oyendo, ¿no? Te hace una descripción amplia y te deja a ti la posibilidad de extraer, pues, y entender lo mejor que puedas, ¿no? Que eso también, pues, hay gente que no tiene la paciencia o no presta la atención o no tiene la capacidad de repente extraer esas cosas y, y, y abandona esa misión, ¿no? Y tenemos,
por otro lado, medios como Twitter, como tú dices, que Adrián lo rajaba. Yo no soy fan de Twitter tampoco, no me parece que sea malo, pero no entro porque siento que sería muy fácil para mí terminar peleándome con la gente. Es algo que ya he hecho en Facebook en algún momento y que me ha costado cierto esfuerzo salirme de eso, pues me di cuenta que no tiene ninguna utilidad más que exacerbarte a ti mismo. Ese es, en efecto, uno de los grandes desafíos. No entrar en esas peleas inútiles, porque la tentación es muy grande, pero ahí pierdes de todas maneras. Te interrumpo para contarte algo que me dijo una vez un paciente que nunca olvidé. Me dijo, porque él estaba en una pelea con alguien que le debía dinero y no le pagaba. Eh, eh, si te peleas con un chancho, lo seguro es que los dos se van a terminar embarrando. La diferencia es que el chancho lo va a terminar disfrutando, ¿no? Claro. Entonces, o para decirlo con las sabias palabras del recordado Marco Aurelio de Negri, el enmierdamiento gana. Pero si logra superar eso, Twitter puede ser una fuente muy interesante, pero es Claro. difícil. Sí, y yo siento que eso es algo que ha pasado, por ejemplo, a nivel mundial. O sea, y a eso iba un poco, porque me hace pensar en como, sí, las redes son el vehículo, pero lo que están haciendo muchas veces es evidenciar qué tan práctico realmente o qué tan fácil es vivir en una absoluta democracia de la información, ¿no? Porque hablamos siempre de, claro, las redes van a democratizar la información, Internet nos va a tener a todos conectados, pero ahora que estamos todos conectados, ya no parece ser necesariamente tan claro que eso es lo que necesitábamos o queríamos, ¿no? Porque, lo digo porque en esas discusiones muchas veces te encuentras, por ejemplo, a expertos en algún tema teniendo que retroceder y bajar digamos, a partes muy elementales del tema que manejan para discutirlas con gente que no sabe nada de eso, para poder sustentar algo que en su mundo ya es una verdad hace mucho, ¿no? O sea, digamos, no sé, mira, que yo quería ir un poco hacia el tema del feminismo y los movimientos de reivindicación de derechos civiles que tienen que ver con el pensamiento posmoderno, porque a mí me llama mucho la atención precisamente eso, ¿no? Que hay veces yo por ejemplo, que no me considero feminista porque ya siento que la etiqueta ya conlleva una serie de cosas con las que no necesariamente me quisiera identificar, pero sí considero que apoyo, mira, casi que en un 99% las causas por las cuales el feminismo lucha. Lo mismo con los derechos de las minorías sexuales. Pero sí pasa que a veces te encuentras en discusiones en donde se trata de observar algún tipo de salvedad, hacer alguna salvedad sobre algún matiz, y, y tienes a gente como que se siente realmente militante ¿no? de esas causas, que te apaga la voz o que te saca o que te dice, no, claro, si tú eres hombre no puedes opinar de esto, ¿no? Hay una parte puntual que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con este dogma feminista de creerle a la víctima, ¿no? Que en un análisis profundo tiene, estoy seguro, varios matices que se pueden, que lo pueden dejar claro, pero que en la práctica se refleja en un hashtag, ¿no? Que es amiga yo te creo, ¿no? Y en inglés believe women. Y en varios casos siento que cuando uno ni siquiera pones en duda la acusación, sino simplemente se menciona la posibilidad de salvaguardar el derecho de la presunción de inocencia de un acusado o acusada, según fuera el caso, pero por lo general, pues en estos casos es acusado, ya de inmediato se te coloca del otro lado del espectro, ¿no? Y uno podría atribuirle eso a ciertos fanatismos, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Pero pasa también que eso sumado hace tanta fuerza dentro de una causa que luego quienes representan esas causas también les cuesta cuestionar a quienes los apoyan, ¿no? A las masas que los apoyan. No sé cómo ves tú eso, o sea, sobre todo el caso, por ejemplo, de la afirmación del yo te creo, que a mí me parece que es como puntual en toda esta... En todo este... Mira, lo primero que tengo que decir, tengo lamentablemente que hacer un poco de contexto, es que los psicoanalistas aquí estamos con un tremendo rabo de paja.
porque nosotros hemos sido como institución, la institución a la cual yo pertenezco, de la cual yo soy dirigente, incluso que es la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, ha tardado una eternidad en aceptar en la institución a personas de los grupos LGTBIQ más. Al punto que el 2019, Lee Jaffe, que era en ese entonces el presidente de la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, dio el discurso inaugural del Congreso de la APSA, pidiendo perdón a estos grupos porque no solamente no se les había admitido como psicoanalistas, sino que además durante mucho tiempo, al principio de manera, digamos, explícita y luego de manera soterrada, ¿no? Don't ask, don't tell, se les había estigmatizado como personas enfermas, como patologías. Y tuvo que pedir perdón públicamente, y en un artículo que yo escribí al respecto, ironizaba sobre el hecho de que un mes antes que Lee Jaffe pidió el mismo perdón la policía de Nueva York. Entonces yo en mi artículo ponía, a Michel Foucault le habría encantado esto, ¿no? Claro. Primero pidió perdón la policía y después los psicoanalistas, ¿no? Entonces, quiero decir esto porque yo sí comprendo que haya una enorme indignación por todos estos años interminables de silenciamiento, estigmatización, marginación, discriminación, negación. Piensa en una comisaría peruana, ¿no es cierto? Una mujer yendo a tratar de que la escuchen. Y a pesar de que se han hecho muchos intentos por mejorar y las demunas y ciertos grados de capacitación, yo mismo he participado en algún taller en el Ministerio de la Mujer, dando un taller sobre esto. De modo que yo creo que soy más comprensivo que tú respecto de ciertas respuestas que sin ser, digamos, yo no me pliego a esto de que la víctima siempre tiene razón, porque hemos visto hace poco en redes sociales uno que otro caso en donde la víctima, entre comillas, no era víctima y no era cierto. Pero en la mayoría de los casos en donde personas reciben una cantidad enorme de denuncias, eh, digamos que todo indica que en efecto este es un abusador, pero que en la justicia peruana esto va a irse hasta las calendas griegas. Entonces, es bien difícil tener una posición tajante en todo esto. No dudo que se hayan cometido excesos. Tengo en mente la carta que suscribieron Margaret Atwood, Noam Chomsky y otra gente en favor de la tolerancia, en contra de los linchamientos y lapidaciones y la urgencia de una escucha más digamos, abierta, en donde no se precipiten los juicios, etcétera. Pero también comprendo que estamos hablando de un desembalse de personas que han sido negadas, ninguneadas, ignoradas, invisibilizadas durante un tiempo interminable. Entonces, espero, sí, claro, por supuesto, que logremos llegar a un punto en donde esto se maneje con el criterio que permita la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia tiene valor en un contexto en donde hay un poder judicial que funciona, pero en un poder judicial que es una parodia de poder judicial, todo queda prácticamente anulado. Y en efecto, existen los riesgos que tú señalas, pero creo que sigue siendo mucho más grave el riesgo de no escuchar a las víctimas, de ignorarlas, de marginarlas, de discriminarlas. Entonces, eh, es imposible tener una posición, digamos, que no tome en cuenta todas las variables de esta situación. Por supuesto que si yo veo que una persona
está siendo lapidada o linchada. Y yo lo que hago es que no me sumo jamás. Nunca me he sumado a un echamiento o a una lapidación, por lo menos que yo recuerde por ahí. Ahora, el problema en las redes sociales es que uno dice nunca y te sacan el tweet en que lo hiciste, ¿no? Y ya no te acordabas, porque la memoria también es muy capaz de borrar las idioteces que uno hace, pero en fin, quisiera creer que. Pero no, yo estoy mucho más preocupado porque todavía hoy, por lo menos en el Perú, pero creo que en muchos lugares del mundo, mira lo que pasó con el caso de Epstein, ¿no? El tiempo que tomó, 20 años, hasta que lograron finalmente condenarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque era tan poderoso, o no sé si Weinstein, Weinstein, me confunden los Weinstein, Weinstein y Epstein, los sí. dos son, pues, los dos son. Y, Epstein, claro, Weinstein, lo mismo. y sí, pues, en todo caso, ya que estamos, te recomiendo la serie de Netflix La Habitación, creo que es 2308, sobre Dominique Strauss-Kahn. No lo he visto. Eh, Dominique Strauss-Kahn en el 2011 era el presidente del Fondo Monetario Internacional, uno de los franceses considerado uno de los hombres más brillantes yo diría que del mundo, y casi seguro el presidente de la próxima elección francesa, pero tenía una falla fundamental en su personalidad, que era un depredador compulsivo con las mujeres y atacó sexualmente a una señora que hacía el housekeeping en el Sofitel, un hotel 5 estrellas de Manhattan, y después se fue al aeropuerto, muy tranquilo. Y luego, bueno, en fin, por una serie de acontecimientos lo logran capturar y lo llevan a la cárcel al hombre que según la serie era el número 8 en poder en el mundo. Nunca llegó a ser presidente de Francia. Al final salió absuelto, entrevistan a la mujer que denunció el asalto sexual y ella está aterrorizada porque sabía que el hombre era poderosísimo, ¿no? Y como en efecto ocurrió, él salió absuelto. En Francia le hicieron nuevos juicios por otros casos, de los cuales también salió absuelto. Es interesante porque yo no tengo nada muy claro tampoco al respecto. Ahora sí asesorando dictadores y gente así, digamos, ya no es pues el más, ¿no? De la economía mundial, ni el próximo presidente de Francia, ni nada por el estilo. Su carrera terminó ahí. Fíjate qué paradoja con una mujer de Guinea Conakry, ¿no? Humildísima. Pero ahí te encuentras también que el poder no solo masculino, sino el poder económico, el poder político, inclinan la balanza de maneras que violan la justicia. Entonces, sí puedo entender que si bien yo no suscribo la radicalidad de opiniones como aquellas de tú no tienes derecho a opinar porque eres hombre, por ejemplo, ¿no? Para nada, yo no estoy de acuerdo con eso y de hecho yo opino, pero sí entiendo también que hay que ser muy comprensivo con personas que han sufrido todo lo que he descrito durante unos tiempos que recién están empezando a cambiar, así como recién ha cambiado la ley del aborto en la Argentina. Y ojalá que de todo este movimiento pendular lleguemos algún día a algún momento de balance, ¿no? Como en la imagen de la justicia. Pero claro, ya sabemos que todo esto en el Perú va a ser mucho más lento que en otros No, ya, lugares. claro. Hablando del mundo y después del Perú, ¿no? Ajá. Pero claro, pero mira, eso me parece interesante, justo lo que mencionabas de lo pendular, ¿no? De esto, porque ese movimiento pendular, también para que se detenga, hay que hacer cierto peso hacia el medio, ¿no? O sea, no es automático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mencionas, me acuerdo el caso del presidente del Fondo Monetario Internacional, hay una película también, me parece, con Gerard Depardieu, sobre el personaje, y pero mira, ¿no? Y todo lo que dices es cierto, y a mí también me parece muy preocupante y me parece un problema gravísimo que además viene, pues, como tú dices, desde hace muchísimo y que ha tenido víctimas
y que sigue teniendo muchísimas víctimas a través del tiempo, pero siento que ya se ha instalado cierto paradigma, por lo menos de atención hacia eso, porque ya tienes casos como el presidente del Fondo Monetario Internacional siendo, de repente no ha terminado condenado, pero por lo menos socialmente o políticamente terminó acabado a manos de una housekeeper de Guinea Ecuatorial, ¿no? Cosa que unos años antes sería impensable. Ese tipo podría haberla casi hasta matado si quisiera y se hubiese salido con la suya igual, ¿no? O sea, hemos visto montones de casos de ese tipo. Lo mismo con Weinstein, ¿no? Operó durante miles de años y luego eventualmente un grupo de actrices que antes hubieran sido la última rueda del coche, lo tumbaron, ¿no? Eh, y antes, digamos, y bueno, y de hecho todavía hasta ahora hay también un sistema instalado ahí en Hollywood donde hay personas que actúan así porque hay otras personas que también se sirven de eso, ¿no? O sea, la otra vez escuchaba una entrevista donde alguien hablaba sobre Weinstein y decían que era bien loco porque aparentemente el tipo ofrecía pues una serie de ventajas a actrices y a personas de la industria a través de estos favores sexuales, pero lo loco es que dicen que cumplía mucho, o sea que muchas de estas personas sí lograron obtener muchos beneficios de él a través de estas transacciones, ¿no? Bueno, y de estos abusos, ¿no? No quiero llamar transacción, pero digamos, de estas transacciones abusivas. Y entonces, siento que ya estando instalado un poco más ese paradigma, o sea, por ejemplo, otro caso es el caso de Bill Cosby, ¿no? Bill Cosby en Estados Unidos ha sido condenado por los dichos de como 60 mujeres, ¿no? Yo también creo que cuando ya o sea, sí, pues si salen 60 personas a acusarte, podría ser falso, pero ya requeriría pues falsear eso de pues, una elaboración, de una sofisticación ya muy compleja, ¿no? Ya tendría que ser, pues, la CIA, pues, quien te haga la trampa o algo así, ¿no? Ya no puede ser simplemente un grupo de mujeres que te quieren tumbar, ¿no? Pero creo que hay casos puntuales que, sí, que merecen verlos, no precisamente en lo puntual, pues, porque en lo general estamos de acuerdo, en lo general es bien, ¿quién te va a decir, pues, que la mujer siempre ha vivido en igual o sea, perdón, de privilegio que el hombre? O sea, hay matices que tal vez se puedan discutir, ¿no? De distintos privilegios y distintas desigualdades, pero pues el machismo creo que es innegable, ¿no? O sea, hay que ser tal vez Philip Butters para no notarlo, ¿no? Entonces, sí me parece importante, y creo que hay un momento que precisamente para hacer ese contrapeso hay que empezar a señalar esas cosas. Me parece o sea, bueno que sí, o sea, porque eso que tú dices de poder opinar incluso siendo hombre y que tú lo defiendes, hay muchos sectores no tan radicales que sí lo anulan, ¿no? O sea, que es como, ¿qué hacen aquí, por ejemplo, nosotros, dos hombres y además blancos, ¿no? O sea, hablando sobre estos temas que en teoría no nos competen, eh, cuando en teoría además también somos parte del problema y también somos afectados por el problema, ¿no? Este, yo sí creo que es bien importante señalar eso, porque creo que se están confundiendo algunos conceptos como los de las asimetrías de poder y el concepto de cómo funciona la justicia también, ¿no? Porque, mira, yo no quiero hacer una comparación en cuanto a la gravedad de los crímenes, ¿no? Pero muchas veces, como tú dices, en el Perú una mujer va y acusa y la policía no le hace caso, y eso es totalmente cierto, y tiene que ver el machismo ahí, estoy totalmente seguro de que es un gran factor, pero también es un gran factor la precariedad de nuestra justicia, porque probablemente si a mí yo salgo a la calle y me asaltan y me roban el celular y la billetera, y yo voy a poner una denuncia, esa denuncia tampoco tiene ningún valor, ¿no? O sea, por eso la mayoría de gente tampoco no lo hace, ¿no? O sea, entiendo que son crímenes distintos, o sea, y que la violación es mucho más grave, ¿no? Pero o sea, o el acoso, ¿no? O cualquiera de esos crímenes, digamos, para efectos de la conversación. Pero, pero a veces siento que se confunde un poco eso, porque también tiene muchas afirmaciones de gente que dice, ah, las mujeres deberían poder caminar por la calle sin miedo, ¿no? Y eso sí, es cierto, pero ¿es eso realizable? O sea, ya también a veces hablamos de algo que es como parece pues idílico, ¿no? Entonces parece que estás pues peleando contra un molino de viento que nunca, pues, nunca lo vas a derrotar, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que sí es importante señalar que si bien sí, pues todos deberíamos poder caminar por la calle sin miedo,
Eso es algo que no se consigue casi en ningún lugar, ¿no? O sea, hasta en los países nórdicos donde todo es, bueno, no todo, pero las cosas son bastante mejores en cuanto a igualdad y oportunidades y desarrollo económico y social, tienes estos casos, ¿no? Tienes casos de violencia sexual y de violencia física que tienen que ver con un montón de otras cosas también, no necesariamente solamente eh, el machismo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso porque siento que el sentido de la justicia se pierde un poco, ¿no? Cuando te dicen, claro, una mujer también tampoco no denuncia no solo porque no la oyen, sino porque se le revictimiza, porque se le hace revivir el proceso de la violación, ¿no? Y es como, bueno, sí, y eso es muy lamentable, pero, y supongo que, por ejemplo, tú como terapeuta también, ¿no? Si tú recibes una víctima de violación, y si tratas eso, es probable que se le haga revivir pues una serie de momentos dolorosos, ¿no? El No, psicoanálisis. no solo eso, fíjate, no, por supuesto. La diferencia es que hacerlo en un espacio completamente protegido y seguro, en donde la persona elige sus tiempos, sus palabras y sabe que la escucha que va a recibir es atenta, cuidadosa, segura y además que la va a ayudar a ver qué cosa puede hacer para por lo menos suturar el acontecimiento traumático y que no se convierta en un baldón insufrible para su vida. Esa diferencia es enorme con lo que te puede ocurrir en una comisaría, en un juzgado. Espero que no hayas tenido la mala suerte, yo sí la he tenido, de acudir al Ministerio Público para responder a las preguntas del fiscal. Si tú vas a uno de esos antros, solamente de entrar ya estás aterrorizado. Claro. Eh, ¿No? Entonces, no, yo sí creo que hay privilegios, Jaime. Creo que en el Perú ser hombre es un gran privilegio y ser hombre blanco, como lo señalabas, que somos tú y yo, es un privilegio inconmensurable. Y sí creo que las mujeres tienen mucho más miedo en la calle que nosotros, porque Ujú. lo que puede pasar a ellas, a lo que están expuestas, es mucho mayor que a lo que estamos expuestos nosotros, que también, por supuesto, porque este es un país profundamente inseguro y mucho más si vives en una zona peligrosa. Pero yo jamás minimizaría el hecho de que hay diferencias abismales en términos de privilegio y que el machismo introduce unos elementos de violencia y de desigualdad que son indispensables de ser erradicados y que no va a ser nada, nada fácil. Y yo he visto también eh, más de una mujer que ha sido víctima de alguna violación eh, y que ninguna de ellas quiso denunciar. Fíjate que yo les ofrecí testimoniar, ayudar en lo que se pueda, no quisieron. No quisieron y con todo derecho no quisieron porque le daba terror a lo que se iban a ver sometidas. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú comprendes, ¿no? Que sí, pues que la revictimización no es solamente una jerga ideológica, una de estas chicas era una feminista, eh, y sin embargo lo que tenían era pánico a tener que someterse a interrogatorios, contrainterrogatorios, el abogado de la otra parte que la iba, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no se sentían para nada seguras y no hubo manera, y por supuesto que yo respeté esta decisión, porque quién sino ellas podía saber, ¿no? Eran dos chicas de dos edades distintas, tengo dos en mente en este momento. No, yo sí creo que no podemos minimizar eso. Creo que nos enfrentamos, sobre todo en un país tan precario, con una institucionalidad tan frágil y tan corrupta como esta. Imagínate lo que se expone una mujer que quiere ir a denunciar una violación. Realmente hay que tener unas agallas tremendas para hacerlo. Sí, Me parece que eso es muchísimo más potente y contundente en este momento que lo que tú estás señalando
que creo que no hay que perderlo de vista, que hay que mantener la urgencia de lograr llegar a una actitud en donde los derechos de todos sean respetados, pero también tenemos que tener una agenda con prioridades. Y creo que en este momento la prioridad es proteger, en primer lugar, a los más vulnerables en cada circunstancia. Y creo que en este contexto en el que estamos hablando, claramente las más vulnerables son las mujeres, y en particular, por supuesto, las mujeres de los estratos sociales más carenciados, que tienen muchísimo menos posibilidades de ser protegidas y defendidas. Eso creo que es muchísimo más importante en este momento, acá, que la búsqueda de ese equilibrio que es un objetivo de largo plazo. Creo que acá estamos hablando de metas de corto plazo. Tú estás hablando de metas de largo plazo, a lo que quisiéramos llegar. Por ejemplo, volviendo por un instante al caso de Dominique Strauss-Kahn, como se hacía llamar él mismo en Francia, hay un momento en la serie que parece una anécdota insignificante, que yo lo escuché a lo lejos, porque ni siquiera el micro está cerca, en donde el policía norteamericano lo empuja, no fuerte, pero lo hace avanzar hacia la celda de detención en el tribunal de Manhattan y le dice, go on, Frenchy. Que a Dominique Strauss-Kahn le digan Frenchy, un tombo. ¿Te das cuenta? Me pareció que ahí estaba recibiendo todos los castigos juntos, ¿no? Este hombre que estaba pues en el pináculo del poder, ¿no? Era tan... justamente esa fue su perdición. Yo creo que por eso es que hizo lo que probablemente hizo, porque él se sentía completamente invulnerable, omnipotente. Ya había tenido una acusación de una economista del Fondo Monetario Internacional, una economista polaca que pasó al olvido y que la serie la reivindica y la recuerda. Aquí ignoraron y minimizaron y ningunearon, ¿no? Porque como tú decías hablando de este productor, que no menciono su nombre para no volverlo a confundir, que sí cumplía con lo que les ofrecía a las actrices de las cuales abusaba, pero cumplía el pacto perverso, ¿no es cierto? Cumplía el pacto del abuso, ¿no? Eso es lo que cumplía. Una vez consumado el abuso, él cumplía con lo que había ofrecido, pero ya había ocurrido el abuso y eso no lo comenzaba en lo más mínimo. Yo creo que es indiferente que cumpla o no cumpla. El hecho es, quizá el hecho de que cumpliera le servía para seguirlo haciendo, más bien, ¿no? Porque se pasaría en la voz. Oye, este abusa, pero sí cumple, ¿no? Pero yo no creo que haga cómplices a las mujeres. Yo creo que el abuso no es menos abuso por eso. Él Ajá. abusaba de su poder claramente. Y eso es algo que me parece que nunca hay que perder de vista. Insisto, esa que tú señalas es una meta de largo plazo. La meta en donde... Lo que le pasó a Dominique Strauss-Kahn pudo pasar porque fue en Estados Unidos. En Francia no habría ocurrido jamás. De hecho, cuando ocurre esto en el 2011, aparece la denuncia de Tristán Banón, una chica de clase alta, a la que él se le había lanzado, una chiquilla en ese entonces de 21, ahora ya tenía 10 años más, y ella logra escaparse del departamento en fin, magullada, pero se logra escapar, pero no denuncia. Y una chica de clase alta, instruida, de una gran universidad francesa, con una mamá de una familia poderosa, etcétera, no se atrevió a denunciarlo a Dominique Strauss-Kahn. Y lo hizo recién cuando esta señora de Guinea lo hizo. Y a partir de ahí ya empezaron otras denuncias a aparecer, de las cuales un gran abogado que es como el Nakazaki peruano francés, pero al revés, porque él sí gana, y que no solamente defiende a abusadores, también defendió a la gente de Charlie Hebdo, pero porque es bueno, porque gana, digamos, ¿no? Es bien interesante, te va a gustar escucharlo a él, porque él matiza mucho el caso, digamos. Por ejemplo, es bien interesante escucharlo porque dice, sí, yo no es que simpatice con las cosas que hizo este sujeto, pero creo que la acusación que se le está haciendo acá en Francia no es real. Él no es, en fin, tendrías que verlo, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que Francia o Estados Unidos, que no en balde pues son las cunas de las dos grandes revoluciones modernas, tienen sistemas de justicia que con todas sus falencias están a distancia sideral del nuestro, ¿no? En donde pueden
A tienen ver, sistema de justicia, tienen digamos. sistema de justicia y estos debates se dan. Y Ajá. está muy bien que se den y son públicos y la gente toma, ¿no? Posturas y hay muchísimo más lugar para el debate complejo, matizado, con aristas, con posturas, etcétera. Claro. Acá todavía, pues, como te digo, no hay más que ir al Ministerio Público y entrar para darte cuenta de cómo, de qué manera funciona esa institución acá. Claro, es una dinámica más de supervivencia la nuestra, ¿no? Yo no quisiera que quede o sea, no quisiera que suene como que relativizo las acusaciones o eso, porque, o sea, digamos, lo planteo como un paso posterior, ¿no? Una vez aceptando todo lo que mencionas y la gravedad y la necesidad de resolverlo, me llama la atención, porque justo ayer estaba pensando, yo vivo en la avenida 28 de Julio, y estaba recordando ayer en una conversación el crimen de esta chica Ivy Ágreda, ¿no? Que fue quemada en un autobús, que me parece que Sí. fue aquí, yo no vivía aquí todavía, pero creo que fue por aquí cerca, porque me parece que fue en la avenida 28 de Julio. Y lo estaba Ujú. recordando y estaba compensando también en el crimen de Clímaco Basombrío. Clímaco Basombrío fue compañero mío de colegio, y en Ah, toda mi carrera escolar nos jalaron de año el mismo año. Y lo conocí, bueno, no era mi amigo, pero lo conocí, ¿no? Y pensaba cómo el crimen de Clímaco Basombrío hoy en día probablemente hubiese sido tomado más desde la perspectiva de género y hubiese sido tal vez comparado también con el crimen de este pata que le prendió fuego pues, a Ivy Agria, ¿no? Y estaba pensando dos cosas al respecto de eso, ¿no? Cómo o sea, yo sé que en el crimen de David Agre había un antecedente de una relación, ¿no? Donde él la perseguía, ¿no? Y trataba de conquistarla con regalos y qué sé yo. Entonces había como un vínculo, directo en ese sentido. Pero pensaba, claro, cómo a veces cuando una narrativa se impone, que es una narrativa, como te digo, que no quiero minimizar en lo absoluto, pero a veces otras se eclipsan, sobre todo en estos tiempos de absolutismo, pues porque solo hay espacio para un titular, digamos, ¿no? Cuando uno consume la información tan rápido, no hay espacio para los matices. Entonces, pensaba en cómo estos dos crímenes tienen un enfoque totalmente distinto uno del otro, ¿no? Y no, porque no es solamente un feminicidio, ¿no? Sino es la manera, ¿no? El prenderle fuego a una persona me hacía acordar a lo brutal del otro crimen con el martillo, de Clímaco Asombrío. Y cómo eso a veces pues deja un poco de lado la figura de la salud mental, que o sea, que es sí, es una preocupación a largo plazo, ¿no? Como tú dices, o sea, que tal vez es una prioridad que se tiene que, este, que no sé, pues que alinear y que tener para después, pero creo que es bien importante no dejar de mencionar esas cosas, ¿no? Porque sí me parece que podemos perder de vista otros elementos que nos puedan ayudar a solucionar cosas como estas, ¿no? Porque es evidente que, claro, yo personalmente creo que el acoso nunca va a dejar de existir, se le va a poder reducir tal vez pues al mínimo, ¿no? Pero claro, pues, pero que una persona le prenda fuego a otra, ya pues claramente no es solamente un tema de acoso, ¿no? Es algo creo que bastante más profundo. Entonces, eso me llamaba la atención y, por ejemplo, con otra arista que tienen esos crímenes, que es que cuando hay un discurso que está también bien instalado que habla de que cuando uno de estos crímenes se dan, no se debe decir Avi Ágreda fue asesinada porque fue prendida fuego, sino se debe decir tal tipo, ¿no? Mató a una chica de esta manera, ¿no? Hay como hay una movida bien fuerte que busca eso. Y yo, mira, no estoy seguro si es así, pero leyendo por ahí en algunos lugares fui viendo que te dicen que en realidad, pues, este tipo de criminales logra como tener una especie de enaltecimiento, ¿no? En cuando se repite su nombre, cuando salen en los periódicos y este tipo hizo esto, ¿no? Mira nosotros como yo menciono a Clímaco Basombrío y tú, si es un crimen que tiene 20 años, sabes perfectamente de quién estoy hablando y estoy seguro que mucha gente no recordará el nombre de su víctima con la misma facilidad, ¿no? Y entonces, creo que que es importante también como que no perder de vista esas cosas, porque yo veo esa narrativa y digo, ya estás negando cosas que podrían estar hasta comprobadas y que son puntuales y que pueden jugarle en contra a la causa,
solamente por, no quiero decir un enaltecimiento de la victimización, pero sí es que, digamos, ser víctima, pues, hoy en día, en cierto grado, te puede empoderar, ¿no? Seas realmente una víctima o no. O sea, por eso mismo incluso hay gente que puede mentir y hacerse pasar por víctima, ¿no? Hombres, mujeres, en el caso que sea, violación, lo que sea, ¿no? Cualquier crimen. Entonces, no sé, me preocupaba un poco eso, ¿no? Porque siento que a veces en la militancia se pierden de vista cosas que sí se podrían señalar y que son importantes, ¿no? No sé cómo ves tú ese tema de los asesinos y cómo... Sí, sí lo he pensado. Creo que es un debate que merece la pena eh, que se produzca, ¿ya? Este debate entre el patriarcado y la psicopatología. A mí me parece un debate fundamental, en realidad. Eh, el caso de Ivy Ágreda, cuando este muchacho le prende fuego, me queda clarísimo que esto era un producto del machismo y del patriarcado, es decir, si no eres mía, no serás de nadie. Y además lo de prender fuego es una cosa mundial. Esto se ha visto en muchos países del mundo. Hay algún simbolismo ahí con esto del fuego, no sé si será el infierno o qué, ¿ya? Pero en efecto, que esto es producto del patriarcado, del machismo, de esto yo no tengo ninguna duda. Que haya involucrado un grado de psicopatología, yo creo que sí, que también lo hay. ¿Qué grado se da esta combinatoria? No lo sé, pues porque yo no tengo ni el expediente, ni conozco a la persona, ni nada, pero estoy convencido de ambas cosas. No obstante, sí escuché voces que decían, no, la psicopatología no tiene aquí nada que ver, esto es producto únicamente del patriarcado. Yo ahí sí tengo muchas dudas. Yo sí creo, no tengo dudas de que es el patriarcado, que si fuera que el muchacho esto, y aquí confirma lo que dices tú del sesgo de clase, porque yo me acuerdo muy bien de Clima Sombrío, pero no me acuerdo el nombre de este pata del que le prendió fuego a Ivy Agreda, creo que tú sí te acuerdas. No me acuerdo el nombre de él tampoco. Mira tú, Me ni tú prefiero no acordarme, honestamente. bueno, de Clima que nos acordamos, bueno, tú porque estabas Y en la bueno, clase. yo no lo puedo evitar. Me acuerdo también, y he escrito sobre ambos casos, ¿ah? Pero bueno, para que veas, eso yo creo que es un sesgo de clase, ¿ya? Pero bueno, a lo que hoy es que sí, lo que creo que quienes ven en esto desde una perspectiva feminista, esencialmente como un crimen producto de una mentalidad patriarcal, eh, no quieren saber si es que hubo o no grados de psicopatología en esto, porque temen que esto invalide el argumento del patriarcado, ¿no es cierto? Yo no lo veo así. Yo creo que no hay ninguna duda de que se trata de un crimen producto del patriarcado y que si él quisiera asesinar al pata con el que Avi le sacó la vuelta, no le prendería fuego, ¿no es cierto? Le metería un disparo o una cuchilla, ¿no? O se trompearían simplemente, o nada, si es que el otro es más grande que él. Pero a lo que voy es a que sí es un crimen, yo creo, producto del patriarcado, pero yo también creo que es un caso de psicopatología en algún grado, no lo sé mucho. En el caso de Clímaco Sombrío está muy claro que sí había un grado de psicosis y que el pata escuchaba voces muy fuertes que le ordenaron que fuera y matara a estas personas, ¿no? A martillazos, además. Eh, ahí era otra época también, no se habló para nada de patriarcado en ese momento, pero en este caso efectivamente el del fuego en el transporte público con Avi Agreda sí era un momento ya de auge de este debate, ¿no? Eh, pero sí, pues es verdad, hay una renuencia a admitir que no hay compatibilidad entre ser una persona que está enajenada con la ideología del patriarcado, pero que al mismo tiempo tiene una historia personal con graves problemas psicopatológicos que explican que él haría eso y otro no haría eso.
claro, ¿comprendes? Y ambos adscritos a la misma ideología patriarcal y al mismo machismo, digamos, ¿no? Pero no todo el mundo va pues y le prende fuego, ¿no? claro. A su ex. Entonces ahí sí creo yo sí creo que de todas maneras hay una combinatoria muy perversa de dos. Freud lo decía, ¿no? El síntoma es multiconvergente, ¿no? No tiene una sola, y el acto además no tiene una sola vertiente, ¿no? Claro. En el discurso político siento que muchas veces, ¿no? Como para empujar un tema en sí, a veces eso se reduce, ¿no? Pero bueno, recuerdo cuando se dio el crimen de Clímaco, Basombrío, se enfocó mucho también en el hecho de que él era cercano al área de pastoral del colegio, ¿no? O sea, y que es verdad, pues, o sea, él era un tipo que paraba por ahí, ¿no? Y que ayudaba en las misas y que habría tenido, hay gente que dice que habría tenido algún vínculo de repente, ¿no? Que se especula sobre algún tema de abuso. Yo creo que eso, podría haber razones para creerlo, pero ya pues habría que investigar más a profundidad. Todavía no se había dado tampoco la explosión del otro caso célebre que también del que también comentaste mucho, que fue el caso del sodalicio, ¿no? A mí me hizo Ujú. me llama la atención porque además son dos casos que yo he tenido relativamente cerca porque no solo porque Clímaco Asombrío es mi compañero de clase, sino porque algunas personas de los abusados por el sodalicio también eran cercanos a mí y yo también fui a jugar fútbol al Sodalicio en algún momento con amigos y nos llevó Jeffrey Daniels y felizmente mis amigos y yo no nos portamos muy bien esos días en el centro pastoral y no nos volvieron a invitar. Entonces quedamos tranquilos, ¿no? Qué Pero suerte. sí, sí. Pero recuerdo haber estado, digamos, bastante cerca de esos dos casos y tenía también otra pregunta justo vinculada a eso de lo del sodalicio, porque eso es algo que pensaba desde hace muchos años, cuando vi esa famosa tu entrevista premonitoria, me parece que fue en La Ventana Indiscreta. Con eh, Cecilia Valenzuela, en el sí, año no, 2001. sí, 2001 creo, no sé cuándo fue, pero que hablabas sí, 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 ¿no? claro. De la posibilidad de estos casos, claro, y ahí tú decías, ¿no? Que no te sorprendería, porque ahí era una nota sobre abusos físicos, ¿no? Y tú mencionabas que no te sorprendería que hubiera habido también abusos sexuales y lo relacionabas a los casos de los legionarios de Cristo y otros grupos similares y mira, ahí esta no la he revisado, ¿eh? Me acuerdo de hace como, no sé, 15 años que habría visto la entrevista, pero me acuerdo que hacías esa relación. Y yo me quedaba pensando, porque cuando tú hablas sobre los casos de abusos en la iglesia, por lo general los defensores de la iglesia, que no entiendo por qué tendrían que defender a la iglesia en casos de abuso cuando son solamente abusos, pero bueno, digamos, quienes salen a defender esto siempre hablan de infiltrados, ¿no? De gente que, que, que entra a la iglesia y que de casos aislados, ¿no? Y a mí me parece bien interesante eso porque me genera dos, dos interrogantes, ¿no? Yo pienso en que estas estructuras en base a las que ellos se manejan, ¿no? De jerarquías muy dominantes, o sea, y además yo he conocido pues chicos que han estado ahí y me contaban lo fuerte que era eso de que te despertaban a las 3 de la mañana y te tiraban al mar y tenías que estar nadando y tenías que dormir en la escalera, una serie de abusos físicos fuertes, ¿no? De parte de chicos jóvenes que se han formado dentro de la misma institución a chicos más jóvenes que se están formando. Y en un momento pues de adolescencia llegando a la adultez, chicos que muchas veces tienen una sexualidad trunca, ¿no? O no, en todo caso, muy explorada, con ciertos grados de represión, eh, termina esto decantándose en abusos sexuales, ¿no? Yo pienso, claro, sí, pues si tú le das a un tipo a que domine a otro tipo y además hay una cantidad de hormonas dando vueltas por ahí y además a este tipo tampoco ha resuelto su sexualidad de una manera adecuada, es bien probable que ese abuso se torne sexual, ¿no? Ujú. Y me quedaba la duda tú cómo ves, por ejemplo, estos sistemas, o sea, porque por ejemplo en el ejército y en otros lugares donde también hay estructuras jerárquicas así abusivas, estoy seguro que también hay muchos abusos sexuales,
pero Los estoy hay. seguro que es menos que en la iglesia por un tema de represión, porque Sí, pues los soldados salen y tiran, pues, ¿no? Entonces, pensaba, ¿tú cómo ves este fenómeno de estos personajes en la iglesia, ¿no? Estos abusadores, porque yo decía, también por otro lado pienso que si tú eres una persona con impulsos, no sé, de pederastas o pedófilos, sea cual fuera la especificación, y además eres creyente, es lógico, o sea, tiene mucho sentido que te refugies en el celibato de la iglesia, ¿no? Para atenuar tus culpas y al mismo tiempo para abstenerte de actuar esto que tú también puede ser que sientas perverso, ¿no? Entonces al final pienso, ¿tienes pedófilos que se refugian en la iglesia o estas dinámicas los transforman en pedófilos también? ¿Me entiendes? Supongo que hay un poco las dos sí. cosas, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, no. Hace muchos años Newsweek sacó una encuesta sobre, que no sé cómo la hicieron, sobre los sacerdotes norteamericanos y el 50% eran personas que decían ser homosexuales que no tienen nada que ver con la Claro, pedofilia, que es el amor a los niños, digamos, y la pederastia, que ya el pasaje al acto, si quieres, ¿ya? ah, ok, Que no todos los pedófilos pasan al acto, de hecho, se de paso, ¿ya? Pero, y los homosexuales, la inmensa mayoría no tienen nada que ver con la pedofilia. Pero sí es un dato, que efectivamente el celibato de la Iglesia Católica, que es una de las instituciones en ese sentido más retrógradas de la humanidad en este momento, ujú, favorece, por supuesto, este tipo de pasajes al acto, que se dan mucho menos en el ejército, porque en el ejército no hay exigencia de celibato. Una vez que salen el fin de semana, pueden ir a desahogarse donde quieran, ¿no? Tipo pantalón en las visitadoras. claro, Pero en la iglesia no, no hay. Eso está rigurosamente prohibido. Y por supuesto, el sodalicio no es la iglesia católica, es una secta con unas reglas muy rígidas, más rígidas que la propia iglesia. No obstante, en toda la iglesia católica en el mundo entero se ha visto que se producían estos actos a repetición y las décadas que ha tardado en reconocerlo y en dejar de practicar este sistema de pasarlos de una parroquia a otra a los que cometían abusos para evitar mancillar la imagen de la institución. Hasta que, bueno, ya desde la famosa, que de esa época también la encuesta del diario este de Boston, ¿no? Boston ¿Te Globe. acuerdas de la película Ah, Spotlight bueno, del Boston sí, Globe? ¿No? Claro, ujú, que ellos son los que sacan a la luz esto con enorme coraje periodístico, pero sí, sí cuenta el contexto, sí cuentan las condiciones, digamos, ¿no? De hecho, en las cárceles pasan muchas veces cosas que no pasarían si no estuvieras en la cárcel. Cuando claro, Hugo Blanco sale de la cárcel, recuerdo, él venía, me parece que del frontón, los periodistas le preguntaron, entre mil cosas, oye, uy, ¿y viste actos de homosexualidad ahí en prisión? Y Hugo dice, una de las muchas cosas que aprendí en la cárcel es que ahí adentro cada uno hace con su culo lo que quiera y nadie dice nada. Este, ¿Por qué? Porque en entornos en donde no hay opción, ¿no es claro, cierto? Por supuesto que se favorece que la pulsión, como el agua, encuentre su camino. Y en instituciones jerárquicas, cerradas y que están destinadas en realidad a negar la existencia de la pulsión, pobres, ¿no? Qué ilusos creer que van a poder con la pulsión. La pulsión va a ganar siempre claro. y gana de todas No, la maneras. Por eso cuando yo dije esto, tenía ya ciertas evidencias del funcionamiento de las sectas, pero una de las cosas interesantes que pasó cuando dije eso en el 2001 en el programa de Canal N con Cecilia Valenzuela, La Ventana Indiscreta, después, con los años que he visto que el sodalicio mete juicio a todo el mundo, como le ha metido a Paolo Ugaz, a Daniel Llovera, ¿no? ujú, Me pregunté, ¿y por qué no me metieron juicio a mí? ¿No? Que perfectamente me hubiesen ganado porque yo no tenía cómo comprobar nada. Pero no, pues, eso
ha sido destapar la caja de Pandora. ¿Te das cuenta? Ese reflector prefirieron que se quedara por ahí nomás, ¿no? Y probablemente por eso me salvé, porque quién sabe en qué habría terminado, Bueno, ¿no? fuiste bastante cauto en hablar en condicional, me acuerdo, porque decías, Hablé, hablé, habría, hablé en condicional, pero como diría Humberto Eco, ¿cuál es la prueba de que los norteamericanos llegaron realmente a la Luna y que no fue un fake inventado en, ¿no? En sus sets de televisión? Es que los rusos no protestaron, porque eso hace sistema, ¿no es cierto? Claro, ellos no protestaron y eso era en realidad la comprobación de que era verdad, como claro, después ya se supo, ¿no? Con el libro de Pedro Salinas y Pablo Gas. claro, Pero ciertamente lo que probablemente eran solamente pulsiones reprimidas que estas personas buscan metiéndose en, bueno, estoy hablando de la iglesia en general, pero en particular lo de los adolescentes vulnerables, ciertamente, ¿no? Eso está ya ampliamente descrito ahora sí. Son personas que están en situaciones familiares difíciles muchas veces, no todos, ¿eh? Pero varios de ellos, y claro, son víctimas pues claramente propicias para una situación como esa. No obstante, y eso está en el libro de Pedro y Paola, los sodalites sí eran cuidadosos en que quien se resistía no le insistían, ¿no? Sabían más o menos, hacían la prueba, buscaban. Pedro Salinas cuenta que con él hicieron el intento y como él se resistió, dijo, no, no, ha sido un malentendido, aquí lo dejamos. El que resistía, etcétera, ¿no? Pero el que está pues frágil, vulnerable, o lo que fuere, ¿no? Este, Sucumbía, como sucumben tantos niños en sus hogares, dicho sea de paso, ¿ah? claro. Porque que es además, ahora sí, eso está completamente demostrado, donde más ocurre los abusos pederastas es en el hogar, es con la familia, es con la gente cercana. Esto yo lo he visto no solamente en estadísticas, muchas veces en mi propio consultorio he escuchado infinidad de relatos de este tipo. Siempre, siempre, casi sin excepción, son personas de la familia. Sí, eso tiene que quedar muy claro. Pero es verdad que las condiciones lo favorecen, por supuesto, las condiciones en donde a lo mejor en otras circunstancias no se habría producido. Eso es lo que quiero decir. Y la pulsión habría quedado en fantasma. El pasaje al acto sí depende de que se den condiciones que lo favorezcan. No es que se va a producir de todas maneras. Como te digo, hay muchos pedófilos que nunca pasan al acto. Y me hace pensar en cómo la gente se entrega pues a estos colegios, ¿no? Mira, volviendo un poco a lo que decíamos al comienzo, cómo eh, muchas de las personas que toman dióxido de cloro o ivermectina y no lo cuestionan, luego son reacias a entregarse como que a la vacuna, ¿no? Aquí también yo veo, por ejemplo, que la gente sigue matriculando a sus hijos en esos colegios y Sí, digo, qué loco, ¿no? O sea, porque a ver, no creo que exista una profesión o una ocupación en el mundo en este momento más vinculada al abuso de niños que ser sacerdote. O sea, yo no me puedo, entonces es como que tú dices, el colegio es de profesores, ¿no? O sea, debería ser profesores. Y esto es un colegio de profesores y sacerdotes, ¿no? Estos colegios religiosos, no por hablar solamente de los sodálites, sino ya en general. Y es bien loco, pues, porque si tú supieras que tu colegio, además de profesores, va a tener a personas que son la profesión más altamente probable de cometer abusos contra niños, y a eso los pones de profesores, ¿no? Pienso en cómo uno se ciega, pues, o sea, y se acostumbra como a cierta realidad y dice, no, 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 eso es mentira. Lo vinculo un poco con lo que dices de la familia, ¿no? Que probablemente muchas de esas personas que no acusan esas violaciones dentro de la familia es porque, claro, sienten una cercanía real, ¿no? Familiar, con el perpetrador, ¿no? O claro. por miedo y por muchas de esas, y por sentir pues que es su entorno de seguridad el que estaría rompiéndose, ¿no? Me parece bien interesante cómo podemos las personas ir acostumbrándonos a cosas dañinas o dolorosas que conviven con nosotros y simplemente ignorarlas e irnos adaptando, ¿no? Eso me llevaba como a un último tema que tenía en la cabeza también sobre la pandemia en general, ¿no? Yo siento como
ahora la gente, hay mucha gente que desde un comienzo te decía, no, mira, ¿sabes qué? Que se muera quien se tenga que morir, yo voy a hacer mi vida normal, ¿no? Poca gente, pero hay gente que lo verbalizaba. Sí. Ahora, la mayoría de gente no lo verbaliza, pero lo vive, ¿no? Y Ujú. siento que es como que nos estamos acostumbrando a vivir con ese dolor, que es un poco como pensando en cuando sales de fiesta, pues, en plena pandemia, o la gente, pues, salía a jorgear cuando estábamos en pleno sendero luminoso también, ¿no? Me hace acordar, hay un chiste de Larry David, que a mí, Larry David, que es el co-creador de Seinfeld, que tiene un Sí. chiste que a mí me da mucha risa porque él dice, yo me pregunto, es un chiste por el que ahora le cayó mucho palo, pero él decía, no, yo me pregunto cuánto tiempo me hubiese demorado yo en mirar mujeres, ¿no? Y comentar y en objetivizar mujeres en Auschwitz, dice, ¿no? O sea, si yo hubiera sido una víctima, ¿no? Del holocausto y hubiese estado recluido en uno de estos campos de concentración, ¿cuánto tiempo me hubiese demorado, dice él, en ver pasar a otra judía y decir como, está buena, ¿no? Y me hacía pensar en eso, ¿no? En cómo eventualmente siempre todo lo terminamos acomodando dentro de los términos que conocemos, ¿no? Entonces ahora estamos en este momento de la pandemia en donde estamos a punto de estar peor que al comienzo, este, pero todos estamos un poco más tranquilos, ¿no? Como que nos familiarizamos, nos acostumbramos a tener la muerte cerca y nos hacemos, ¿qué? No sé, si indolentes o es solamente la negación, no sé, pero siento que es algo como que, claro, que a veces se lo criticamos a los cristianos que están ahí pegados y defendiendo el sodalicio y a la iglesia con estas cosas, pero a la larga todos nos entregamos un poco como de manera inconsciente a esto, ¿no? O sea, es un poco lo que conversábamos al comienzo, pero no puedo evitar hacer la comparación. Es que no hay manera, pues, de salir indemne de una situación devastadora como la que estamos viviendo. Y cada quien pondrá en funcionamiento sus recursos de a bordo, sus herramientas personales de defensa. Para uno será el pensamiento mágico, para otros será la negación, para otros será recurrir a potencias ya sea celestiales o como diría Freud, aqueronta, moveo, ¿no? Infernales, lo que sea. Eh, pero nadie puede resultar indemne de esto que es, entre muchísimas otras cosas, una inmensa herida narcisista. Es el tema de mi último artículo en La República. Freud decía pues que hubo tres grandes pensadores, él era el tercero, que le infligieron a la humanidad heridas narcisistas, ¿no? Copérnico, por demostrar que el centro no era la Tierra, sino el Sol. Darwin, por decir que no éramos más que un eslabón en la evolución y que ni siquiera había terminado con nosotros, sino que no éramos más que un eslabón que continuaba y que quién sabe en qué terminará. Y finalmente Freud, que demostró que no éramos dueños de nuestra propia casa, sino que estábamos completamente gobernados por lo inconsciente y vivíamos con la ilusión de que nos manejábamos como si fuéramos realmente los dueños de casa. Y no lo Ajá, somos, ¿no? Casa tomada claro. de Cortázar. Y entonces, esta pandemia también lo es. También es una tremenda herida narcisista para la humanidad. No hay cura. Es como la iglesia de Mataco, no tiene cura, ¿no? Y entonces, claro, nos agarramos a medicamentos milagrosos, entre comillas, en el Perú, porque además, por ser el Estado peruano tan burocrático, tan incapaz y tan deficiente, ni siquiera hemos podido hacer un contrato para tener una vacuna que va a llegar, ¿no? Pero va a llegar pues mucho más tarde de lo que podría haber llegado, y vemos con una envidia intolerable que países vecinos se están vacunando, ya, ¿no? No te estoy hablando de Escandinavia que tú mencionabas, ¿no? Acá Sino Chile. Chile, ¿no es cierto? Argentina, ¿no? Qué sé yo, la Sputnik, pero bueno, es una vacuna. Pero bueno, la herida narcisista es esa, pues que nos ha puesto en contacto de nuevo
de una forma que no esperábamos, con los aspectos más infantiles, más vulnerables, más frágiles de nuestra condición. Y no obstante, como tú bien dices, el tiempo ha pasado, nos hemos ido adaptando, porque para eso somos buenos, y hemos ido desarrollando algunas formas de convivencia con esto. La mayoría de ellas, yo creo, del lado de la patología, porque hasta incluso el hecho de cuidarse obsesivamente se puede terminar convirtiendo en una patología, ¿no es cierto? Una especie de TOC masivo, ¿no? Ujú. Freud decía, dicho sea de paso, que la religión y la neurosis obsesiva estaban íntimamente ligadas, porque la religión funciona como una neurosis obsesiva y la neurosis obsesiva funciona como una religión, ¿no? Y este virus y el COVID propician ese tipo de comportamientos o lo contrario, ¿no? Que es lo que estamos viendo, las fiestas, las reuniones, ahora se está esperando que dentro de 2 semanas venga ya, ahora sí, indetenible la segunda ola, porque si la gente se va a reunir en masa en Navidad y en Año Nuevo, lo más probable es que eso termine produciendo esa terrible segunda ola, que parece ser que ya está en marcha, pero que hay una especie de silencio ahí para tratar de no darse cuenta que ya nos cayó encima, digamos, ¿no? Y que tenemos que seguir resistiendo, pero sin duda es una época en donde la humanidad se ha visto confrontada con sus mayores temores, con su fragilidad más extrema y también con la puesta en marcha de los mecanismos de defensa pues, más inesperados, ¿no? Y sí, es cierto, nos hemos tenido que adaptar porque si no, la existencia se hace completamente intolerable y por eso es que y como te decía, estos dilemas sin salida, porque si no ves a nadie, te vuelves loco. Y si ves a la gente, y no solo por Zoom como ahora, sino que la ves en persona, claro, te sientes mucho mejor, pero luego te vas a tu casa con una angustia espantosa. Y si alguno de ellos estaba contagiado y era sintomático y ya tengo el virus encima, y no hay, pues, por el momento una salida saludable, ¿no? Y entonces hay una, no sé si a ti te molesta, a mí me molesta sobremanera esta cantidad de videos que pasan por las cadenas de WhatsApp, perdón, que son videos supuestamente tiernos y reconfortantes, donde utilizan áreas de ópera y al alba Vinceroy, ¿no? Y la noche nunca es más oscura que cuando llega el amanecer y todo este tipo de mensajes que a algunas personas las reconfortarán, pero a mí me producen urticaria, ¿no? Porque ya no Una tolero. romantización, es una romantización pelotuda del dolor, ¿no? O sea, eso es lo que yo siento. Es lo mismo que me pasaba al comienzo cuando mostraban las fotos de los delfines nadando en no sé dónde. Yo decía, carajo, si es que me dices que el delfín ese tiene la vacuna, yo voy y le pego un tiro a ese delfín, le saco la vacuna del cerebro y nos ponemos a todos los humanos. O sea, Claro, claro, esta sensiblería que, no obstante, tampoco podemos ser tan dogmáticos. Pues si hay personas que se sienten bien con esto, en este momento todo vale, pero sí, yo en esto coincidimos, a mí también me produce mucho rechazo, ¿no? Déjenme con mi angustia, déjenme con mi pena, déjenme con mi dolor, esto no no, me... no me sí, y esas visiones, además ecologistas en particular, a mí me molestan un poco porque suelen como apartar al hombre, o sea, a la especie, ¿no? De la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza es esta cosa divina que nosotros venimos a malograr de alguna manera, ¿no? Nosotros no somos parte del plan divino, ¿no? Como decía Cipriani con los homosexuales, ¿no? De esa visión, pues, porque es una vez que sacas el hombre, ay, mira cómo los delfines vuelven al lugar que les corresponde, y es como, a nosotros también nos corresponde, que hagamos mal uso no necesario, un uso, digamos, desmedido de los recursos, no significa que no nos correspondan también, ¿no? Nosotros también somos parte de la naturaleza, pues, ¿no? Somos parte de la naturaleza, pero también es cierto que somos los principales depredadores de la naturaleza y que probablemente este es el origen de todas las, ¿cómo se llaman? Este nombre de las pandemias producidas por la invasión del hábitat animal, pues. Ah,
No sé tiene cómo, un no sé cómo nombre se llama. esto, que parece el origen de todas las pandemias y de todas las pestes, que es la invasión del hábitat animal en este afán, digamos, de lucro desmedido y que no toma en cuenta que hay ciertos límites que hay que respetar, ¿no? De ahí viene pues la famosa sopa de Wuhan, que en la mitología es la sopa del murciélago, pero que sí es cierto que es producto de que al invadir el hábitat, el animal se ha producido la epidemia del SIDA y la de esta de acá, del COVID, etcétera. Pero no hay en esto ninguna voluntad, ninguna venganza, ni nada. Es simplemente que si no somos responsables, tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Somos un montón, pues. ¿Perdón? Somos muchos. Somos Eso, muchísimos. Es incontrolable, somos muchísimos. O sea, somos muchísimos. alguien, pues, tú y yo podemos ser responsables, pero por ahí otro la va a cagar. O sea, Exactamente. De sí, eso no te quepa la menor duda. sí. Oye, quería ya para, voy a cortar la grabación, quería agradecerte, pero no sin antes hacer la salvedad de que no fue mi intención al comienzo del podcast colocarte en la misma categoría de los viejos lesbianos, por si acaso. No, era una broma. Y por supuesto Sí, que yo me siento identificado. Lo que pasa es que me da mucha risa esa categoría de gente que en efecto escucha a Willax y lo que es peor le cree. sí, 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 y le encanta. Yo he escuchado la otra vez un señor que decía, de una manera muy despectiva, que lo voy a repetir solamente para efectos de la frase, pero decía, me encanta porque ahora en Willax está Beto Ortiz y la verdad es que a mí ese maricón siempre me ha caído mal, pero ahora me gusta lo que dice. Ah, claro, claro. Yo subrayé, mira, ya si quieres fuera de grabación, te lo cuento, pero cuando hubo en el 2001 justamente las manifestaciones contra la reelección de Fujimori, Ajá, una de las frases más repetidas, yo estuve en una manifestación que era ahí, ahí frente en el Paseo de los Héroes, frente al Palacio de la llamada Justicia, una de las consignas más exitosas y coreadas era, chino maricón, ándate al Japón. claro. Esa frase a mí me dejó, se me quedó grabada para siempre y la utilicé en mi libro sobre racismo porque condensaba pues un montón de discriminaciones, ¿no? Racismo, xenofobia, homofobia, el genio de la lengua, ¿no? Claro, claro. Todo esto con las mejores intenciones, ¿ah? Sí, sí, sí. De luchar por la democracia. Claro, es un cántico de barrista prácticamente, ¿no? A ese nivel básico estábamos en nuestra protesta colectiva, pues ahora estamos un poquito más avanzados. Me has hecho pensar en que ayer estaba viendo uno de los cánticos que hacen las mujeres ayer, que hacían ayer las mujeres en Argentina, ante la legalización, y es una masa gigante que hace un canto larguísimo, que tiene como dos estrofas. Eso me hacía pensar precisamente cómo, mira, pues cómo su colectividad está más evolucionada tal vez que la nuestra o lo que estaba la nuestra en esa época que mencionas, ¿no? O sea, acá llegaban pues a Chino Maricón Vete al Japón y ya pues es casi una proeza lírica, ¿no? En efecto, es casi un verso. Y no, sí es cierto que Argentina es un espejo pues, en el que yo creo que sí conviene mirarse, ¿no? Porque, bueno, a pesar de todo, ahí están, ¿no? Los Sí, sí, argentinos. sí. Sí, y pueden haber sufrido los embates económicos más duros, pero han demostrado que tener una clase media y una sociedad pues con ciertos niveles de educación te puede permitir resistir una serie de cosas que nosotros con dinero, pero sin eso no logramos resistir, ¿no? Y por generaciones, ¿ah? Pese al descalabro de muchísimas cosas en Argentina, que es un país al que yo quiero mucho, tengo muchos amigos, lo cual es fácil de entender porque, como sabrás, los psicoanalistas en Buenos Aires y en Argentina en general no es una especie muy, no está en vías de extinción, por Sí, decirlo menos. Y yo me asombro enormemente de la capacidad de adaptación que tienen, sobre todo a a esta suerte de locura que hay con la economía, claro. ¿no? Que es Mucha pasión hay, mucha pasión, eso también pasa, ¿no? pero el nivel educativo que tuvieron y que a lo mejor siguen teniendo les permite sostenerse contra viento y marea. Y eso es algo que ojalá algún día logremos poner en práctica acá. Mira, cuando seamos
como recuerdo también en tu libro el de ¿Sabes con quién estás hablando?, que se lo leí hace muchos años, tú relatabas ese vínculo de horizontalidad que tenías con un camarero en París, ¿no? En donde no podías ponerte ni por, no, no te ponías por encima, pero si te ponías por debajo, también te caía, ¿no? O sea, Caía, caía feo, ¿ah? claro, y hay que mirarse como iguales, pues, para antes de poder este, salir en grupo, ¿no? Y ser una colectividad sólida, Y tenemos que empezar demora, mirando. fíjate, ese era uno de mis puntos ahí, demora. A mí me tardó bastante en París, ¿ah? Yo sufría más bien de ponerme por debajo por esta cosa peruana amable, que también Claro, existe, ¿no? Que es, disculpe, señor, sería por favor usted tan amable de traerme un petit crème, y el tipo ni me miraba, ¿no? Cuando no me claro, tiraba la taza como diciendo, ¿y te pasa, claro. gusano, ¿no? Recibe nomás, claro. Claro. Yo llegaba al extremo con Max Hernández en Madrid, que también tienen esto, solo que ahí además exigen el tuteo, en París está proscrito, eh, a entrenar en su casa para ir al bar y pedir cervezas como debe ser, ¿no? Porque Claro, si no claro, corríamos el riesgo de que nos traten mal, y entonces claro. había que golpear la mesa, macho, ponme 2 cañas, pero tiene que ser un Ahora, tono exacto, ahora, pero sí, un sí, tono sí, exacto, porque si te pasas y te pones en plan arrogante, te botan a patadas también ahí, ¿eh? sí, sí, Pero sí. yo sí creo que es un síntoma, como tú bien lo estás subrayando, de cómo la subjetividad de los intercambios que aparentemente son nimios en realidad definen el estado de una sociedad. Es un Sí. termómetro infalible. Ojalá pronto lleguemos a algo más decente, pues, en ese campo. Voy a cortar ahora sí la grabación. Te agradezco de nuevo. Un placer, Jaime. Un placer para mí.